Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programación en español del Canal 17 y a este programa Opiniones que les saluda Pedro Corzo. Hace muchísimos años, pero muchos años, que yo he querido hacer el programa que les vamos a presentar hoy. Pero buscaba una persona que conociera el tema, pero que también lo pudiera valorar desde la mente del ser humano que se pone en ese negocio, vamos a llamarle así, negocio sucio, pero negocio al fin, y la repercusión que esto puede tener sobre la persona que sea víctima menor o mayor de edad de este tipo de acción en contra de los derechos ciudadanos. Me refiero al tráfico humano. El tráfico humano es algo que está afectando grandemente a la sociedad moderna, la ha afectado a través de la historia. Recordemos la esclavitud de los tiempos antiguos, esclavitud que no ha desaparecido por completo del planeta. Hay áreas todavía donde desgraciadamente hay seres humanos en condiciones de esclavitud real y en otros en situaciones de esclavitud aparente. Hay seres humanos obligados a prostituirse por tal de que otro sujeto obtenga ganancias y beneficios. Por eso hemos invitado a una psicóloga, a una amiga de esta casa, a una amiga personal, a Irving, para que nos diga cuáles son las repercusiones del tráfico humano, qué perjuicios sufren las personas cuando esto acontece. Bienvenida al programa. Gracias, Pedro, y gracias a todos los televidentes. El tráfico humano es un crimen que ha existido desde el inicio de la historia, ¿no? O sea, todo ejército invasor tenía un componente de traficar a las personas como un proceso de cohesión dentro de esa población. Ahora, el tráfico humano en los últimos tiempos es considerado un crimen transnacional y la razón por la cual persiste es que es una industria multibillonaria. El tráfico humano produce 4.9 billones de dólares anuales. O sea, 4.900 millones de dólares. O sea, se pudiera decir que hasta produce más dinero que algún tráfico de droga, si vamos a exponerlo de esa manera. Y hay muchos mitos acerca de lo que es el tráfico humano. Se piensa de que el tráfico humano necesita que las personas viajen o sean transportadas. No es verdad. Una persona puede ser traficada quedándose en un mismo lugar solamente con el cambio de lo que es el propósito del comportamiento. Ahora, si estamos hablando, y hay que saber identificar, ¿no?, lo que es el tráfico de adultos, que mayormente se usa para labor forzada, para que trabajen en los campos, pero mayormente es el tráfico sexual. Ahora, de ese número, que en realidad el número llega a siendo 65 millones de personas anuales en todo el mundo. 65 millones de personas son traficadas. ¿Okay? Ahora, esos números es una cifra terrible. Horrible. Y hay que evaluar que esos números pueden ser mal reportados porque también el proceso de identificación de lo que es la víctima del tráfico humano es impedido por sus propias características. De ese número, el 27% de ese número son niños menores de 18 años. Ahora, el 27%. De 65 millones. En los niños se dice, o los estudios han enseñado, de que de 5, 3 son niñas, 2 son varones. Las niñas van primordialmente para lo que es la trata sexual, mientras que los niños, de esos 2, uno va para la trata sexual, el otro va para lo que es el trabajo forzado. Entonces, como tal, el tráfico humano es un crimen que hasta un punto, y es un efecto sociológico, si se puede decir de esa manera, que tiene tantos factores, tienen tantas capas de procesamiento. Y eso está representado, Irving, en toda la sociedad. Digamos, en Estados Unidos hay sujetos que son objetos de tráfico humano. Claro que sí. Primordialmente los niños que escapan de su casa. Un 60% de cada niño que escapa es convertido en una víctima de tráfico humano o tiene la probabilidad de ser convertido en un tráfico humano, porque el tráfico humano tiene 5 factores que lo influyen. Lo que es el desplazamiento de personas, volvemos a decirlo, un ejército invadiendo, cualquier tipo de migración forzada, la pobreza extrema, la violencia comunitaria o
la presencia de crimen dentro de la comunidad que los apoya. ¿Por qué? Porque a veces esas entidades de crímenes que están presentes en esas comunidades se prestan o les parte de su negocio, porque cada organización de crimen es también una organización de negocio, se presta para ser parte de lo que es un esquema mucho más grande que apoya lo que es el tráfico de niños. El tráfico humano cae en el rango del crimen organizado. Claro que sí. Es un crimen transnacional, nos decías. Claro que sí. O sea, está condenado y es punible en cualquier lugar del mundo. No necesariamente. O sea, si vamos a lugares como en la India, ¿no? Que la India, que es una sociedad que se basa, que tiene su base a base de castas, ¿no? Sí, y patriarcal. Y patriarcal. Muchas de las castas bajas llegan a ser traficadas dentro de su propio país y llegan a ser esclavos dentro de su propio país solamente por haber nacido dentro de una casta mucho más baja. Y eso también se ve mucho en África y en otros países subdesarrollados, o se puede decir así de esa manera. Ahora, si entramos en lo que es el proceso sociológico, de lo que es el crimen transnacional, todo depende de la colaboración de esas naciones para poder impedir y hacer el prosecution, o sea, perseguir lo que es el acto del tráfico humano. Pero la situación es, Pedro, de que el tráfico humano a veces es imperceptible, no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque las autoridades no están pendientes de eso, no persiguen eso por lo regular. O sea, se ve cuando se encuentra un contenedor lleno de personas, o sea, se han hecho los casos muy famosos en Eagle Pass, donde se han encontrado contenedores de personas que han sido traficadas. Y de personas muertas, contenedores con personas muertas dentro. Exactamente. Eso ocurre mucho y ha ocurrido con frecuencia en Inglaterra. Exactamente. Pero, ¿qué ocurre cuando son números más bajos? Cuando el número no es tan mayoritario y son personas que son traficadas de un estado al otro o dentro de las mismas ciudades porque es una adolescente que acaba de escapar de su casa donde había violencia, donde había sido abusada sexualmente. O porque se fue porque le dio la gana. O porque fue su elección de vida. Porque eso también se da. Claro, o porque fue su elección de vida. Entonces ahora entramos en lo que es el proceso de específicamente cómo se recluta o cómo se coge a un niño para ser traficado en lo que es esta trata. Okay. En ese sentido tienes 3 etapas. Lo que es el reclutamiento. El reclutamiento en realidad tiene otras 3 etapas más. ¿Reclutamiento de qué? Niños que son vulnerables. Volvemos a los niños que han escapado de sus casas. Niños que salen de casas con mucha pobreza. Niños que a lo mejor viven en una comunidad donde hay mucha violencia. Y entran estas personas y lo empiezan a reclutar. Empiezan a hablar con ellos, a decirle, mira, tú vas a ver que vas a tener mejores oportunidades. Eso se ve mucho a brindarles el paraíso. A brindarles el paraíso. Y se ve mucho también en lo que es las redes sociales. Le empiezan a decir a las niñas, eres muy linda, eres muy bonita. Muchos depredadores en redes sociales. Exactamente. Entonces vamos a lo que es la segunda etapa, que es la etapa de moldeamiento o manipulación, donde entonces empiezan a aislarlo, porque generalmente si aunque le quede una persona a ese niño o ese adolescente que todavía le importe, empiezan a decirle, mira, no creo que esta persona sea la mejor para ti. Y el traficante le empieza a decir a ese niño, no, yo soy lo mejor para ti. Y es una etapa que puede durar días, como puede durar meses, dependiendo de lo que es el desarrollo emocional y psicológico de ese niño. Y después viene la tercera etapa, que ya es que están traficados y empiezan a ser prostituidos, empiezan a ser vendidos y ya se encuentran en lo que es el estilo de vida dentro de lo que es el tráfico humano. O sea, el tráfico humano incluye hombres, mujeres, adultos y niños. Toda estrata del desarrollo humano son traficados. Vuelvo y digo, hay 3 o 4 cosas para lo que se usan. Labor forzada, la trata sexual, que en realidad es la causa número 1 para el tráfico humano. Okay. De adultos y menores. De adultos y menores. Bueno, yo he visto y he leído sobre que hay organizaciones en Europa en particular que se dedican a traficar mujeres, adolescentes y niños también, para prostituirlos en algunos países europeos avanzados y muy progres. Claro. Acuérdate que está la parte baja de ese tráfico humano, que es una parte cruda, pero también hay una parte que como tal tiene mucho dinero y que se encarga de suplementar a esa población con mucho dinero,
de un cierto perfil de personas que le llenen los requisitos o los gustos a esos. Si estamos hablando de ese número, obviamente no va a ser tan grande como lo que es la trata cruda, que vamos a esclavizarte para que seas labor doméstica, o vamos a esclavizarte para que trabajes en los burdeles de lo que es la Indonesia, de Taiwán, Tailandia. Y Europa también. Europa. O sea, esos números son muy diferentes. No sé aquí, en ese caso, si aquí en Estados Unidos también. Esos son números muy diferentes, pero en ese sentido, ellos están buscando para una persona específica. Cuando se busca una persona específica, lo que es el proceso de reclutamiento tiene otro perfil. Entonces ahí se le dice que si quisieran ser modelos, que tienen una cara espectacular, que tienen un cuerpo espectacular, que le van a ofrecer un contrato. Eso se ve mucho en lo que es el aspecto europeo. Le ofrecen a estas muchachas y muchachos algún Villas contrato, y Castillas. Villas y Castillas, contratos de modelaje para que ellos puedan entrar a ese mundo. Hay veces, y te digo por la mayoría, donde se encuentra entonces la presencia del uso de alcohol y drogas, donde una persona se puede ver traficada, ¿no?, bajo la influencia de alcohol y drogas. También tenemos que ver lo que es el tráfico para órganos. Ahora, lo que es el tráfico de órganos o humanos para órganos ya es algo un poco más violento, porque la persona generalmente se ve sedada y su órgano robado como tal, y en muchos casos puede llegar a la persona, a la muerte de esa persona, la persona no sobrevive. O sea que es un efecto sociológico con mucha complejidad. Y es muy difícil para las víctimas del tráfico humano salirse de ese mundo. En el caso de los niños, ¿cómo se puede identificar un niño que está siendo traficado? Un niño que no esté comportándose con las normas del desarrollo de esa edad. Un niño que no tenga tiempo para jugar. Un niño que casi no tenga amigos. Y vamos a tomar lo que es el tema de que no tener tiempo para jugar. Es muy diferente tener que hacer tarea o estar ocupado en la casa, pero cuando una comunidad se ve a un niño que a lo mejor se ve por ratitos o nunca se ve, pero se siente, puede que haya un caso de tráfico humano o un caso de abuso infantil. Para aclarar un poquito eso, porque todos los abuelos tenemos siempre una gran preocupación con los nietos, imagino que los padres también con sus hijos, Claro. por supuesto. Vamos a suponer que somos vecinos de un niño que ha sido traficado. Ese niño va a tener una conducta, una relación de conducta diferente a la de otros niños. Claro que sí. Es lo que me estás explicando. Claro que sí. O sea, ese niño va a ser más reservado, más recogido, va a interactuar menos con los demás. Claro que sí. Puede que nunca vaya a la escuela, puede que nunca se vea presente, puede que la casa como tal, cuando en una casa existe un niño menor, hay ciertos índices de que ahí vive un niño. Aunque sea un juguete regado en el portal, aunque sea la bulla de niños jugando afuera. Entonces hay muchas ocasiones donde el niño traficado se oye pero no se siente, se ve pero no se siente, y la casa como tal no da indicaciones de que hay niños viviendo ahí. Igual que ocurre cuando el tráfico ha sido de mujeres, ya sea para la prostitución o ya sea para lo que se llaman las novias forzadas, el bride, o sea, el mercado de vender novias, que se ve mucho en lo que es Rusia y Europa. Vender novias. Sí. ¿Cómo es eso? Hay personas, o sea, que se reclutan para que sean esposas forzadas. O sea, para que se casen con alguien que no conoce. Claro. Como que las venden. Claro. Las venden es una forma de prostitución, se ve mucho en lo que es la población rusa. Y aquí en nuestra comunidad se ha dado muchos casos. ¿Aquí? Sí. ¿De novias forzadas? Sí. En mi experiencia, y sin entrar en muchos detalles, No, por Dios. yo trabajé con una señora que tuvo la fortaleza de llamar al número del estado de la Florida, y había sido una novia forzada. Ella La sacaron de su país engañada, la trajeron a este país engañada. Ella tenía como entendido que se iba a casar con una persona específica. Cuando llegara aquí a los Estados Unidos, en realidad llegó a casarse y a prostituirse con varios. Llamó a un número de violencia doméstica que existe aquí en el estado de la Florida y fue rescatada. Y fue un caso muy intenso
porque en ese momento nada daba a indicar que había sido una persona traficada. O sea, era un caso atípico. No era que era atípico, sino que era típico para lo que era el contexto de una mujer traficada y vendida en su país, traída para los Estados Unidos, o la pusieron a proveer servicios a una comunidad muy específica. Todo legal, parecía que era la esposa de alguien, pero la historia de ella era totalmente otra. Un mundo bien sucio, evidentemente. Claro. Irving, ¿qué le podríamos decir a los padres y a los abuelos en relación a los niños? Porque los adultos podemos sufrir más o menos, siempre se sufre ante esas situaciones y uno las padece, pero los niños indiscutiblemente la padecen y la sufren más. Y me imagino que quedaron traumatizados para toda la vida. Tú como psicóloga nos puedes decir. Claro, y quiero hacer un punto muy importante, que el tráfico humano, mientras que da el servicio a una población pederasta, pedófila, el tráfico humano no se trata de que los mismos traficantes sean pederastas o pedófilos. Para ellos, el humano se ha convertido en un objeto como esta bandeja que tenemos adelante, y ese objeto tiene un valor. Si el pedófilo es el que lo compra. El mercado es el problema del tráfico humano. Y hasta que como nación, país, mundo, como seres humanos, no evaluemos la presencia del mercado para el niño o el adulto que es traficado, el problema del tráfico humano no se va a solucionar ni se va a curar. Ahora, muy importante con la pregunta que me acabas de hacer. La mayoría, si no el 90% de los casos de lo que es la pederasta, actos pedófilos hacia niños, son perpetrados por personas conocidas y allegadas a la familia y al niño. ¿Por qué? Porque la idea es que un traficante humano es un extraño que viene con un caramelo y le dice al niño, mira, vamos. No ocurre así. Vuelvo a las 3 etapas: reclutamiento, modelaje, acción. ¿Okay? Entonces hay que entender muy claramente que para prevenir lo que es el acto pedófilo tenemos que ser muy vigilantes con las personas que le demos acceso a nuestros niños. También tenemos que, y esto es un tema para a lo mejor otro programa, No, yo creo que sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la hipersexualización de nuestros niños. Que eso se ve muy frecuentemente hoy en día. Exactamente. En las redes sociales las niñas se hipersexualizan con 12 o 13 años. Y antes también. Y antes también, o sea, ahí estaba siendo un poquito más generosa. Los niños también. Hay muchos papás que quieren, padres, hombres y mujeres, que quieren que los hijos representen una adultez antes de tiempo. Y esto es una pregunta un poquito, o sea, en mi tiempo era un poquito inocente, pero ahora tiene otra índole, que se le dice a los niños con 5 o 6 años. ¿Cuántos novios tienes? ¿Cuántas novias tienes? Señores, a los 5 o 6 años no es para tener ningún novio. No. Entonces, por ese lado es muy importante hacer esa línea y esa capacitación en ese tema. Ahora, si usted sospecha que usted ha entrado en contacto con una persona traficada, hay recursos que se puede llamar como la línea de tráfico humano, que le voy a proveer el programa para que lo pongan en un banner, ¿okay? Pero muy importante que lo pongan en contacto con recursos de albergues de personas abusadas. En el caso de las mujeres serían los albergues para mujeres abusadas que están capacitados. ¿Y existen albergues para niños abusados? Claro que sí, claro que sí. Ahora vuelvo y digo, no va a salir de inmediato que es un niño traficado. Lo que se va a ver es que es un niño abusado. Irving, el tiempo corre. Desgraciadamente te invito a un próximo programa en un cierto periodo de tiempo para abordar más este tema. ¿En qué medida la pedofilia, que para mí es uno de los delitos más repudiables que puede existir, el abuso infantil, la pedofilia en qué medida afecta y convierte o no en tragedia la vida de ese niño que después será un adulto? Mira, yo el otro día estaba hablando con una persona acerca de esto y te lo voy a poner muy, muy simple. Si en realidad queremos cambiar, modificar y lo voy a decir muy en cubano, echar a perder a un ser humano, abúsalo sexualmente de niño. Lo destruye. Es un efecto totalmente nuclear.
en la vida de un ser humano. No hay otra cosa en mi carrera, en mi experiencia como psicóloga, que destruya más a un ser humano que el abuso sexual durante su periodo de infancia y adolescencia. Es una marca tan profunda, tan indeleble, tan imborrable, que afecta a generaciones, no solamente en la persona que fue abusada, sino por promedio, 4 generaciones siguientes. O sea, los descendientes de esa persona vienen dañados también. No es que vengan dañados, sino que la pedofilia como tal cambia la percepción del mundo de la persona acerca de su seguridad personal. Todos tenemos como ejemplo que podemos controlar el cuerpo de nosotros y el acto pedófilo no es un acto sexual, es un acto de control, es un acto de poder. Ahora, abuso. De abuso. El pedófilo sí tiene un perfil y cada pedófilo tiene su perfil. ¿Cuál es el perfil del pedófilo en términos generales? No hay. No lo hay. No lo hay. Hay pedófilos que le gustan, y perdón por esta gráfica, ¿no? Sí. Niños de 3 a 5 años. Cuando ya el niño llega a 6, 7, Ya no que interesa. el cuerpo desarrolla otra cosa, ya. Hay pedófilos que le gustan los niños de 7 a 9 a 10 años, pero ya cuando las niñas están desarrollando sus senos, ya perdió el interés. Entonces, no te puedo decir que hay un perfil como tal generalizado para un pedófilo, sino el hecho que el pedofilio, el abuso sexual, es una acción de control, no sexual. En mi opinión son unos miserables. Yo creo que es una opinión que comparte la mayoría del público, es un acto muy vilificado. ¿Okay? Ahora, como psicóloga sí te tengo que decir, o sea, que en el tratamiento de personas que tienen esa aflicción, la mayoría de ellos también han sido victimizados en algún momento de su vida, que vuelvo y repito lo que es el proceso intergeneracional, no solamente del tráfico humano, sino también de lo que es el abuso sexual para la persona y las generaciones que le siguen. Yo tuve un caso una vez donde ella fue abusada sexualmente horrible durante su niñez, y ella, cuando las hijas llegaban de la escuela, las hacía desnudar para revisarlas y para chequearlas. ¿Es abuso también? Era abuso. Y yo le tuve que decir, mira, no lo puedes seguir haciendo porque estás abusando de tus hijas. Y ella me decía, pero no, sino que yo quiero ver. Las estoy protegiendo. Las estoy protegiendo. Entonces, esas niñas crecieron y modificaron su comportamiento basado en que eran revisadas, cuerpo, orificios, todos los días. Ese es el efecto hacia el ser humano. Terrible. Devastador. Irving, hace unos días vi con mi esposa una película que está muy en boga, que dice que es parte de hechos reales, no sé qué será cierto. Y recomiendo a la gente que la vean porque es una advertencia, más allá de los dramas que se puedan poner, es una advertencia de este tráfico de personas y en particular de niños. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Gritos de Libertad, ¿no? Sí, yo creo que la traducen o a Sonidos de Libertad o Gritos de Libertad. Ahora, esa película yo no la he visto todavía, pero sí creo que... Te sugiero que la veas porque realmente vale la pena, porque aunque está la lógica dramatización de una película, es una denuncia muy clara y muy precisa de esa cantidad de abusadores que existen, que depredan el futuro, porque los niños son el futuro. Sí, pero esa película entonces trata de 2 temas, lo que es el tráfico humano y lo que es el mercado de pedofilia. Y el mercado Se de enfoca al mercado de pedofilia más que otra cosa. Entonces, en realidad, como dije anteriormente, hasta que el mercado o la sociedad, el mundo, como se quiera decir, no encuentre la solución al mercado, el tráfico siempre va a existir. La pedofilia es tratada de 2 maneras, buscando la seguridad, y yo sé que va a ser un poquitico controversial, la seguridad del pedófilo, de que pueda entender de que su comportamiento no es apropiado y buscar que ellos encuentren su propia seguridad para responder a esos disparadores, a esos urges que ellos van a tener muy naturalmente, y educando a las familias, cambiando un poquito lo que es la estructura, el esquema social, que fortalezca los lazos familiares para que exista más comunicación, más entrañamiento, más cohesión entre esa familia,
para que no exista el niño que se escape de su casa y que se vuelva presa fácil para este traficante que lo va a estar esperando en esa calle. O sea, eso. Sí, que ahí está el peligro. Ahí está el Un niño peligro. descontento en casa, pues pueden derivar otras situaciones. Exactamente. Irving, hace un momento aludiste a las redes sociales, que son importantes, sin lugar a dudas, para el progreso del ser humano, pero la cantidad de depredadores que hay, ¿qué tú le recomiendas a los padres, a los abuelos en relación a las redes sociales y a los depredadores que a veces operan en ese sector? Bueno, lo primero que yo les recomendaría a ellos es que no le den tanto valor. Nos quedan 3 minutos. Okay, muy rápido. Que el padre como tal no le dé tanto valor a las redes sociales. Los niños desarrollan y crecen con el acto de modelamiento o modelación. Si el niño ve que el padre vive en redes sociales, siempre hablando de las redes sociales, comparándose redes sociales, el niño va a decir, si ellos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. La hipersexualización y también tener en cuenta de que el adulto se puede hipersexualizar todo lo que ellos quieran, pero que tienen que entender que el niño no sabe la diferencia entre una cosa y otra. El niño lo único que va a hacer es modelar. No hipersexualicen a sus hijos. Paren de poner las fotos de sus hijos en las redes sociales, en la piscina con trajes de baño. Paren de hacer ejemplos de los cuerpos de sus hijos en las redes sociales. Bueno, yo he visto redes sociales donde hay niñas de 3, 4 años bailando bailes que realmente una mujer adulta no creo que se atreviera a hacerlo, no. Y eso es instigado por los padres, no creo que salga de los niños. Exactamente, entonces por ese lado siempre recomiendo que le pongan muchos filtros. Otra dinámica que existe es la supervisión de los padres hacia los hijos. Eso se ha perdido increíblemente en nuestra sociedad. Los hijos, los americanos dicen free range parenting, haz lo que tú quieras. Eso no creo que sea lo más recomendable. Pero entonces por ese lado, mucha supervisión, mucha comunicación, que la relación sea muy abierta para que todo se pueda saber. Se acabó el tiempo y te comprometo para otro programa. Estaré aquí. Gracias, Irving. Y gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más. Tengamos siempre presente, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Muchísimas gracias. Hasta pronto.